Desde la más remota antigüedad, tal y como ha quedado evidenciado en la Biblia, cada vez que hay problemas en una sociedad cuyo gobernante no puede resolver, busca a los extranjeros que viven ahí como explicación de los problemas. Lo hemos visto con los hebreos en Egipto, de la misma manera que siglos más tarde se hizo contra los judíos en Roma. Y como consecuencia de eso, el emperador envía al general Tito para destruir completamente Jerusalén, esa parte del imperio compuesta por, según Roma, de la época, hebreos inasimilables al imperio. Señor Pérez y Castillo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas tardes. Usted es adjunto para Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo. Sí. Y está familiarizado con que los que pagan las consecuencias de la crisis y la incompetencia de los gobiernos son los extranjeros que viven en una sociedad. Hablamos con tanta más convicción que más de una décima parte de nuestros compatriotas son extranjeros en otros países y somos muy sensibles a lo que les pueda suceder. Peruanos trabajadores, hay más de 200.000 creo en Argentina, algo por el estilo en Chile, más de 100.000 en Italia, más de 1 millón en Estados Unidos. Y bueno, se puede echarle las culpas también si no se garantiza un régimen que respete los derechos humanos de todos, extranjeros y no extranjeros. Díganos, por favor, ¿ante qué tentación estamos expuestos ahora que se anuncia un nuevo proyecto de ley, luego de lo que fracasó ya hace unos meses, para expulsar extranjeros que cometan delitos acá? ¿Ante qué riesgos estamos? El objetivo, naturalmente, es inapelablemente justificado. No queremos, naturalmente, que se cometan delitos acá, ni que hayan extranjeros con documentos falsos. Pero explíqueme cuál es el marco normativo que debemos respetar. Claro, exactamente. La idea que la Defensoría señaló con claridad es que no se debe asociar la criminalidad ni la ola de inseguridad estrictamente con los migrantes y refugiados que viven en el Perú. ¿Por qué? Porque la criminalidad se combate sin distinción de pasaporte. El criminal, el delincuente, debe pagar las consecuencias de sus actos. Se debe investigar y se debe sancionar esos actos. Lo que se pretende es hacer una relación injusta por demás, porque las cifras lo señalan, entre migración e inseguridad ciudadana. Y eso es justamente lo grave. Y ahora se anuncian medidas que pretenden sacar del país, expulsar, utilizando alegremente esa palabra, a personas o bajo supuestos que en algunos casos son infracciones administrativas. Es decir, se pretende expulsar en realidad a alguien que, por ejemplo, no usa mascarilla, a alguien que le falta una vacuna, cuando en el Perú vacunarse, aunque es razonable que se haga, no es obligatorio. Eso va a dar pie a que una persona sea sacada del país cuando tenga familia, por ejemplo, aquí constituida. Pero ese proyecto, con errores tan clamorosos como los que usted menciona, ¿ya está redactado? ¿Ya lo hemos visto? Ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Pero lo hemos visto? ¿Ha sido publicado? Lo leyó las causales el señor primer ministro. Ya. Y justas están las mismas que ya son conocidas, ¿no? Como no usar mascarilla. Como si el tema administrativo. Te deportamos. Exactamente, como el tema de movilizarse en mototaxi, o sea, hacer delivery, entre otros supuestos que son... Movilizarse en mototaxi. En mototaxi, es decir, sin permiso, hacer reparto de los alimentos sin permiso. De acuerdo. Ahora, explíqueme una cosa, ¿qué convenciones internacionales, qué tratados hemos firmado que nos comprometen en materia de trato a los extranjeros? Existe la Convención de Trabajadores Migrantes y sus familiares de Naciones Unidas, que el Perú ha asignado, que justamente establece que los países tienen que dar igualdad de trato a los migrantes y refugiados en sus territorios. También tenemos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretando la Convención Americana, señalando que es deber del Estado garantizar y proteger derechos. Y nuestro país no puede regular de esa manera la idea de, bueno, has cometido una infracción administrativa, te vas. El delito se sanciona. Tan descabellado es el supuesto que se plantea, es que estarían dejando sin sanción a aquel que comete un delito en nuestro país. No se puede expulsar sin sancionar previamente, porque el delito se sanciona en tu país, en el país donde se comete. Si expulsas a quien ha cometido ese delito, en el otro país no va a ser juzgado. Robas aquí, te expulsan a... No sabemos lo que le pueda pasar si se trata de un venezolano en su país natal, porque muchos de los que han venido acá han venido por rechazo en el gobierno del señor Maduro y los estamos entregando en los brazos.
El Perú ha reconocido y ha señalado con claridad que en Venezuela se vulneran derechos humanos. No se puede, en ese supuesto, devolver alegremente, como se plantea, como una idea, como si fuera tan fácil, a personas a ese país. O a cualquier otro, en realidad. Porque tenemos procedimientos reglados. El Perú tiene leyes, tiene normas que regulan este procedimiento. Normas que hasta el momento son buenas, que son acordes, que son compatibles con justamente los tratados internacionales. Esas normas son las que se pretenden cambiar para desdibujarlas completamente, ¿no? ¿Qué es lo que sí se puede hacer en caso de que un extranjero, cualquiera sea su nacionalidad, cometa aquí un crimen? Lo que se debe hacer, sancionar, y una vez que está probado y con la sentencia impuesta ya, se puede hacer el trámite para que cumpla su sentencia en el país de origen. Eso es lo que ¿El trámite debe ante hacer. quién? Ahí es un trámite entre estados, ¿no? Es decir, yo Perú tengo, por ejemplo, 20 o 30 ciudadanos que ya han sido condenados, que ya han perdido la presunción de inocencia, se contacta con su país de origen para que puedan trasladarse y cumplir la pena allá. Eso es lo que se hace siempre. Eso es lo racional entre estados. Ya. Eso es entonces una negociación con el estado de origen, del país de origen de las personas que han cometido delitos o crímenes acá. Pero si no hay esa negociación... Bueno, usualmente hay el principio de reciprocidad entre estados, ¿no? Es decir... Que nos devuelvan a los delincuentes y le enviamos Esto ha ocurrido, por ejemplo, entre Perú y Chile con frecuencia, entre Bolivia y Perú. Ahora ha ocurrido con mucho ánimo entre Perú y España, ¿no? Perú ha repatriado, ha devuelto a España muchos de sus condenados que se encontraban aquí y ahora cumplen sus condenas allá. Eso es perfectamente racional, eso ampara el derecho. Lo que no ampara el derecho es sindicar a una persona como delincuente y inmediatamente expulsarla, sacarla del país. Eso es inadmisible, ¿no? ¿Y si es un delito cometido y constatado en flagrancia? Bueno, en ese supuesto los procesos se pueden acelerar para aplicar la sanción correspondiente y proceder a los traslados. ¿Acelerar cuánto? Por ejemplo, robo de celular, que es el delito más frecuente, ¿no? Con violencia. Establecida la responsabilidad... Se le captura, se le ve en la esquina y se le flagrancia. Con proceso inmediato, ¿Sí? en 3, 4 meses está condenado. 3, 4 meses se le puede expulsar, previa negociación con su país de origen. Exactamente, Ya. sí. Supuesto de que tengamos garantías de que no va a ser tratado de una manera Eso inhumana en su país de origen. Por ejemplo, hay países donde hay pena de muerte, como China. Y que no sean refugiados, ¿no? Porque hay personas que son refugiadas en el Perú que justamente han sido objeto de persecuciones directas. Por la libertad, por la causa de la libertad. Claro. Ya. Ahora, ¿qué pasa con los refugiados? Porque hay refugiados que lamentablemente violan el estatuto y las exigencias que corresponden y que cometen delitos. Claro, los refugiados en ese supuesto, si cometen algún delito, van a perder ese estatus. En ese supuesto se buscará una manera de poderlo trasladar hacia un tercer país y no de vuelta hacia el país del cual han salido, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué porcentaje de nacionalidades, no sé si lo sabe usted, tenemos en las cárceles del Perú? Exactamente, por ejemplo, en cuanto a nacionalidad venezolana, son 2.000 procesados y sentenciados. Y de otras nacionalidades suman 1.000, o sea, tenemos como 3.500 más o menos. Extranjeros en nuestras cárceles, sí. De los cuales una parte es venezolana. Y después, ¿quiénes siguen? ¿Qué nacionalidades siguen? Colombia, Ecuador, Bolivia, algunos extranjeros también de Europa, de parte de Europa, ¿no? Norteamericanos también. Algunos, muy pocos. Sí, bueno, conocimos ese famoso que mató a una mujer que había encontrado en un casino tiene con números significativamente escasos. A un criminal terrible, uxoricida, ¿no? Bueno, estamos ante un problema grave entonces porque el gobierno quiere ganar puntos políticos con una actitud populista de expulsador de extranjeros y no lo va a poder hacer, según dice usted. Estamos convencidos de que el gobierno debe rectificar y debe comprender que no se debe apelar a esta fórmula para intentar señalar que vamos a solucionar con ello la seguridad ciudadana. Ahora, yo quisiera preguntarle algo más genérico, porque usted es el adjunto para derechos humanos. Tenemos un ministerio que se llama de Justicia y de Derechos Humanos. ¿Tenemos un plan nacional sobre derechos humanos en el Perú? El plan ya venció. ¿Cuándo? Ahora venció el año pasado, en ¿Alguien diciembre. se ha dado cuenta? ¿Alguien en el gobierno se ha dado cuenta? Hay un viceministro para derechos humanos. Se está elaborando... ¿Cómo se llama?
El Es el Viceministerio de Derechos Sí, Humanos. pero ¿cómo se llama la persona que está en el puesto? No recuerdo su nombre. No tiene mucho trato con esta persona. ¿Ah? Y esto Lo han nombrado recientemente. es diplomático. Bueno, en todo caso no ha, digamos, destacado por su voluntad de afirmar sus funciones. Es que justamente el tránsito continuo entre los funcionarios encargados de esta cartera ha impedido avanzar con mayor rapidez en lo que debe ser la política nacional de derechos humanos, ¿no? Veo que sobre defensa de los extranjeros usted es muy claro y muy enérgico. Sobre el plan nacional de los derechos humanos es un poco más diplomático. No. Pero guarda optimismo. Que haya un plan. Es que tenemos que tener, más que el plan, es política. Sí, por Necesitamos supuesto. una política nacional de y derechos la política humanos. se expresa en el plan. Pero si no hay Exactamente. plan, uno tiene que sospechar que a nadie le importa. Eso es lo que la Defensoría ha venido promoviendo. Teníamos que tener el plan. Bueno. Tenemos que tener esta política. Estamos de acuerdo en eso. Cesó de ser diplomático, pasó a ser otra vez pugnas. Muchas gracias, señor Castillo. Recuerdo que usted es el adjunto para Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo. Tener la amabilidad de venir a explicarnos sobre todo el problema de este proyecto de ley para expulsar extranjeros en el cual reinciden en el gobierno. Gracias por su presencia.